Listo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Diana Cañas Valdés. Soy alumna de la maestría en Administración de Negocios en la Universidad Interamericana para el Desarrollo, UNID. Y bueno, pues en esta ocasión hablaremos sobre las principales variables económicas que rigen eh, pues a México y pues que en su mayoría coinciden con todas las demás naciones, ¿no? Sobre todo que hoy en día hablamos de un tema eh, pues basado en la economía de nuestro país, que aparte tiene que repercutir, o más bien que las demás economías repercuten también en nuestro país, derivado de la contingencia de salud que hoy estamos viviendo. Es decir, basándonos sobre el tema del coronavirus, que ha hecho que todos tengamos una incertidumbre sobre lo que va a pasar, no solo en materia de salud, sino también en materia de nuestra economía, ¿no? Ante México y pues con todas las demás naciones. Y bueno, pues veremos que las variables económicas no son otra cosa que la representación de un concepto económico que puede medirse o tomar diversos valores numéricos, que la mayoría de dichas variables deben satisfacer la condición de no negatividad, es decir, no pueden ser menores que cero, ¿no? De no ser así, pues estaríamos en problemas. En este caso, pues las principales variables tenemos que son el PIB, el tipo de cambio, la inflación y el crecimiento sectorial. Y bueno, pues hoy en día, como les comentaba, estamos viviendo una incertidumbre sobre nuestra economía de México y de las demás naciones, ¿no? Y que bueno, el Producto Interno Bruto es una de los indicadores que nos va a permitir medir el crecimiento o decrecimiento en la producción de bienes y servicios, tanto tanto de las empresas que hay en nuestro país como a nuestro propio país ante ante los demás países, ¿no? Por lo tanto, es el valor de bienes y servicios finales producidos por una economía en cierto periodo. Y además, prácticamente es un indicador de la competitividad de las empresas y del país. Por otro lado, hablamos del tipo de cambio, que más bien es una referencia que se usa en el mercado cambiario para conocer el número de unidades de moneda nacional que deben pagarse para obtener una moneda extranjera. Es decir, estamos hablando en un mercado de divisas en el que nos valemos sobre la oferta y la demanda. Por ejemplo, al día de hoy, mmm, el dólar americano se encuentra, no sé, en los 24 pesos, mientras que nuestro peso mexicano pues está muy sobrevaluado ante el dólar, ¿no? Es decir, necesitamos 24 pesos mexicanos para obtener un dólar. Y por lo tanto existen tres regímenes cambiarios y radican en el fijo. En la autoridad establece un tipo de cambio y se compromete, comprando o vendiendo divisas, a garantizar que el precio se encuentre en un determinado nivel. Por otro está el flexible o flotante, que es donde el precio obedece la ley de la oferta y la demanda, que es como les comentaba hace rato, en el que, derivado de la contingencia, pues los precios simplemente de la canasta básica hoy en día están bastante elevados, ya que si la gente no hubiera entrado en cierto pánico, pues no hubiéramos ocasionado un desabasto de los mismos y por lo tanto no haber causado pues la inflación, que más adelante lo veremos, ¿no? Las bandas cambiarias, que son un esquema intermedio en donde la autoridad permite que se mueva libremente, pero cuando se alcanza un piso, el gobierno interviene vendiendo o comprando divisas para mantenerlo en la misma. Y les comentaba, ¿no? Ya el ejemplo de la inflación, que pues derivado de la contingencia, pues la gente pues entró en pánico y comenzó a comprar productos de la canasta básica pues de una manera descontrolada, que ha hecho
que las personas pues hoy en día no alcancen obtenerlas del todo y por lo tanto su precio sea pues sobrepasado, ¿no? Y por lo tanto la inflación pues es un aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país durante un periodo de tiempo, generalmente se contabiliza al año, ¿no? Y para eso pues hay diferentes causas eh, que la que la generan y que a su vez pues hay diferentes inflaciones, ¿no? Como la de consumo o la de demanda, que es el ejemplo que les comentaba, la inflación por expectativas, la inflación por costos y la inflación autoconstruida. Por otro lado, tenemos que el crecimiento sectorial no es otra cosa pues que indica el crecimiento de una de las divisiones de la actividad económica dentro del estado o determinado territorio, ¿no? Y para ello pues hay diferentes tipos de sectores, que son el primario, el secundario y el terciario, ¿no? El primario pues son todas las materias primas, todo lo generado con el campo, con la agricultura, que a su vez pasan a ser procesadas ante el sector secundario, toda la industrialización, y el terciario, ¿no? Es cuando ya pues hablamos de los servicios, ¿no? Que pues que es el último canal de, del productor y consumidor, ¿no? Bueno, productor, empresa y consumidor, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, pues este es uno de los ejemplos que estamos abarcando durante este tema en la materia de entorno económico de México. Y como si bien saben, pues seguimos en incertidumbre, ¿no? Por saber cómo se va a estar reflejando pues nuestro crecimiento económico en los próximos meses, una vez que traspase o que pase más bien en la contingencia de salud a la que hoy nos encontramos no solo como país, sino como a nivel pues como a nivel mundo, ¿no? Ojalá que les sirva y que haya sido de su agrado. Gracias.